También las variables independientes pueden ser transformadas con logaritmos neperianos. Esto se usa sobre todo para controlar la heteroscedasticidad, es decir, cuando la varianza aumenta a medida que el nivel de algunas de las variables independientes aumentan. Una manera de presentar el modelo de regresión con logaritmos neperianos en la variable dependiente e independiente es lo que ven justamente ustedes ahí. Puede ser motivado por un modelo económico de comportamiento, como lo muestra la fórmula inferior, pero de nuevo en términos prácticos lo que se hace es transformar la variable independiente y la dependiente que tengan una escala un poco más condensada para poder eliminar la heterosquedasticidad. Es una de las motivaciones para transformar las variables independientes. Pensando en cómo lo harían ustedes, de nuevo tendrán una tabla, variable independientes, variable dependiente. Lo único que le harían es sacar el logaritmo natural o neperiano a y, crean una variable nueva y sacan el logaritmo neperiano a las x que les interesan, creando una variable nueva. Valga de pronto introducir aquí un pequeño truco. El logaritmo neperiano, por definición, el logaritmo neperiano de 0 no existe, es indeterminado. Si ustedes tienen observaciones que tienen el valor 0 para cierta variable independiente y sacan el logaritmo natural, el programa de computador que usen, ya sea Excel o Stata o R, les va a producir un error para esa observación. Es un error porque no está definido, pero ustedes podrían hacer un truco. Para cada observación que es 0, por ejemplo, reemplácenla y vuelvanla 0,0000000000000001. El logaritmo neperiano de ese número sí está definido. De esa manera, no corren el riesgo de perder toda la observación, que es un costo alto cuando tenemos unas muestras pequeñas. La tienen y introducen un sesgo muy pequeño en el análisis. Luego ese es un truco para poder incluir las observaciones cuando se está haciendo una transformación logarítmica y no se quieren perder de la base de datos. Igual que en el caso anterior, la interpretación del coeficiente de un modelo en el cual la variable independiente está en logaritmos y la variable dependiente está en logaritmos es un poco distinta. Aquí desafortunadamente volvemos al cálculo diferencial, que no es un requisito para ustedes, pero es la manera más sencilla de poder explicar qué es lo que está pasando con los cambios en y dado un cambio de una unidad en x, cuando ambos están transformadas en logaritmos. El mensaje fundamental es que la interpretación es qué pasa porcentualmente en y dado un cambio porcentual en x. Noten la diferencia con la interpretación anterior cuando x no estaba en logaritmos. Antes era qué pasa si x aumenta en una unidad con y en términos porcentuales. Ahora ambos son en términos porcentuales. Un aumento de 1% en x causa qué cambio porcentual en y. Eso es lo que los economistas llaman una elasticidad. Es una figura que resume el cambio porcentual en una variable dado el cambio porcentual en otra. En este caso es la variable independiente y la variable dependiente. Ya que introdujimos entonces las transformaciones logarítmicas, me parece prudente dar un paso atrás y reflexionar un poco sobre la importancia estadística versus la importancia práctica. Todas las sesiones hasta este punto hemos hablado de importancia estadística. Es útil para poder hacer inferencias sobre la relación, sobre si la relación existe en la población o no. Y habíamos dicho que si el tamaño de la muestra aumenta, pues vamos a tener una mayor confianza en la relación encontrada, va a haber un menor error. Pero yo les sugiero a los estudiantes que aparte de hacer un énfasis en la importancia estadística, hay que hacer un énfasis también en la importancia práctica. En si ese resultado pues tiene sentido o no y si hace alguna diferencia o no. Por ejemplo, yo les sugiero a los estudiantes que piensen en el modelo clínico, en el modelo de la medicina clínica.
Si yo voy a distribuir una medicina en alguna subpoblación, imagínense ustedes la población de los individuos diabéticos entre 30 y 60 años, y encuentro que efectivamente esta droga o esta medicina aumenta, este remedio aumenta la duración de vida, o sea, disminuye la mortalidad en un día. Tiene toda suerte de efectos secundarios, pero aumenta la cantidad esperada de vida en un día. Hombre, no me parece que sea clínicamente importante. Estamos aumentando en un día, así sea estadísticamente significante, así sea un efecto que realmente pasaría en la población si le diéramos esta medicina a todas las personas diabéticas, aumentarle el número de días de vida en uno, pues no es muy claro que sea justificable. Pensándolo en términos de nuestro estudio, vamos a ver un ejemplo que lo ilustra desde un punto de vista de los estudios urbanos y de análisis de mercado. Imaginen ustedes que el resultado entonces que tenemos para la variable distancia no es como lo teníamos antes. En términos del logaritmo neperiano de la variable dependiente, que antes habíamos dicho que por cada unidad de distancia el valor del predio disminuía en 17.8%. En este caso, el resultado dice que es no 17.8%, pero 0,17%. Que por cada kilómetro que nos alejemos, por cada unidad de distancia, el precio baja 0.1%. Casi nada. Si ustedes van a donde su alcalde y le presentan este resultado, el alcalde les va a decir, pero esto no tiene ningún sentido, el cambio es irrelevante, con eso no podemos hacer nada. Entonces piensen siempre en la significancia práctica de los impactos. Por encima no, pero en conjunto con la significancia estadística. Outlier significa una observación que está muy lejos de la media. 6, 8, 10 desviaciones estándares por fuera de la media. Y que puede tener un problema. Se sale de la relación del conjunto de datos que tenemos. ¿Cuál es la intuición para determinar los outliers? Calculemos los residuales y busquemos donde hay un residual muy grande, puede haber un outlier. Un outlier existe cuando el residual es más de 3 desviaciones estándares por fuera del promedio. La pregunta que uno tiene que hacerse ¿es este dato válido o no? Porque si no es válido, entonces hay que eliminarlo. Esta es una manera de identificar de pronto datos que son sospechosos o que hubo algún problema al meter los datos en el computador. El problema de los outliers es que pueden tener un alto apalancamiento en la ecuación, en la regresión, y pueden estar afectando los resultados. Un ejemplo es la relación entre educación e ingreso, donde pueden ver en la parte superior de esa gráfica la persona 30 y la persona 29 están importantemente por fuera del conjunto de la relación de los individuos. Si yo fuera a incluir esos individuos, esa gráfica que ven ustedes ahí los excluye. Si yo fuera a incluirlos, la gráfica se vería muy distinto. Y eso se ve aquí por la línea roja. La gráfica tendría una pendiente más alta y estaría un poco más tirada hacia arriba, porque estas dos observaciones estarían jalando la gráfica hacia ellos. Otras maneras de encontrar entonces el outliers o de determinarlos es utilizando herramientas estadísticas como la DB-Cook y hay otro par de herramientas que se pueden utilizar. Todas funcionan intuitivamente de la igual manera. En cuánto cambia el Y predecido si yo quito una observación. Entonces la D de Cook es un valor para cada observación que simula qué pasa si yo quito la observación de mis datos con Y sombrero.
La D de Cook es entonces la diferencia entre el modelo inicial con todas las observaciones y el modelo quitando esa observación. Si el valor es muy alto, entonces quiere decir que esta observación es muy influyente. La D de Cook va a estar entre 0 e infinito y la regla que se sugiere es que una D de Cook que es mayor que 1 es un punto bastante influyente. En general, una D de Cook que es mayor que 4 sobre el número de observaciones va a tener bastante influencia. Los puntos de influencia existen y va a ser imposible de todas maneras quitarlos. Que un punto sea influyente no quiere decir que sea un punto malo. Simplemente quiere decir que es un punto que está afectando los resultados de manera considerable y que hay que tener en cuenta y asegurarse de que sea un punto válido. Asegurarse también que el modelo esté adecuado, que sea una regresión lineal y que no haya problemas de heterosquedasticidad. Y esto nos introduce entonces o nos ayuda a introducir el tema de la heterosquedasticidad. Como habíamos presentado anteriormente, heterosquedasticidad la habíamos diagnosticado visualmente, mostrando esa trompeta, es decir, que los residuales varían con los niveles de las variables independientes, con los niveles de Y sombrero y con los niveles de Y. Es una violación del supuesto que nos genera inferencias sesgadas. El coeficiente no está mal, es decir, el coeficiente sigue siendo válido, pero no somos muy precisos. Hay bastante error y el error cuando hay heterosquedasticidad va a ser un poco más pequeño de lo que realmente debería ser. Volviendo a nuestros datos, vamos a ver entonces cómo se ven nuestras observaciones. Estamos mirando los 494 observaciones en Transmilenio. Así se vería la gráfica de Y o los residuales contra X en un caso ideal. No hay heterosquedasticidad, estamos recordándolo. Así se ve en términos más comunes, es decir, los residuales aumentan a medida que Y sombrero está aumentando. Recuerden que habíamos introducido muchas de estas gráficas anteriormente y por eso estoy simplemente haciendo un pequeño recorderis, pero lo más importante es ahora enfocarnos en las herramientas estadísticas para diagnosticar la heterosquedasticidad.